Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hablar nuevamente de un libro de Schelling. En esta ocasión, del yo como principio de la filosofía o sobre lo incondicionado del saber humano. Un libro en el que Schelling nos va a dar exactamente lo que promete. En este libro va a tratar de justificar cuál es su postura en relación al principio último de toda filosofía. Cuál es el punto de apoyo indubitable sobre el que podemos fundar todo nuestro conocimiento. Como es sabido, entre los filósofos inmediatamente poskantianos surgió un gran debate, una enorme polémica en relación a lo que se consideraba que era uno de los aspectos que Kant había dejado inacabados en su obra, que era este cierre definitivo de la crítica de la razón pura, estableciendo un principio incondicionado que permitiera sustentar todo el conocimiento derivado. Esta falta de un principio final se consideraba que, por un lado, no solamente dejaba, digamos, de alguna manera cojo el fundamento último de la crítica de razón pura, sino que ponía en riesgo también todos los avances que se habían realizado en la crítica de la razón práctica. De ahí que numerosos filósofos inmediatamente después de Kant se pusieran manos a la obra para tratar de llenar lo que ellos percibían como un hueco que había quedado pendiente de ser completado o solamente intuido o que había sido solamente explicado de forma muy parcial y muy tangencial o sugerido por parte de Kant. De ahí pues tenemos los desarrollos de Fichte en cuanto al yo también, los desarrollos de Reinhold o el espíritu de Hegel, en fin, diversas opciones que se barajaron en relación a esta completitud de la obra kantiana. Antes de comentar, Schelling, en un exordio del libro, que como veremos está lleno de entusiasmo por todos lados, un entusiasmo que además va en un crescendo propio de la juventud, es un libro escrito cuando Schelling contaba con apenas 20 años, dentro de esta excitación que va acompañando crecientemente a Schelling a lo largo de toda la obra, ya desde el principio encontramos una referencia, digamos, muy vitalista, porque el libro comienza con los siguientes versos del poeta inglés Alexander Pope. Dice así Pope: Say first of God above or man below. What can we reason but from what we know? Of man, what see we but his station here? From which to reason or to which refer? Through worlds unnumbered, thought the God be known. 'Tis ours to trace him, only in our own. Que viene a ser más o menos, ante todo, de Dios en las alturas o del hombre en la tierra, ¿qué podemos decir si no es partiendo de lo que conocemos? Del hombre, ¿sabemos algo más que su morada en la tierra que nos permita fundar discursos o nos dé un sostén? Y aunque Dios se nos manifieste en innumerables mundos, es en el nuestro en el que nos corresponde buscarlo por nosotros mismos. Este es el planteamiento inicial desde un punto de vista poético que hace Schelling de su libro, punto de vista poético, por otro lado, que, aunque la pretensión sea estrictamente filosófica, acompañará a toda la obra y veremos que aparece en diversos momentos y será uno de los puntos, digamos, de éxito y de crítica de esta obra, de éxito entre los románticos y de crítica acerba, hay que decirlo, por parte de Schelling. Este es el libro que provocó, el prólogo, el famoso prólogo, la fenomenología del espíritu de Hegel, donde carga contra quienes siguen este tipo de doctrinas filosóficas y la ruptura entre Schelling y Hegel. En fin, ya es sabido en todo caso que Schelling fue un pensador precoz, tan precoz que una vez leído el poema, digamos que es el frontispicio, el exordio del libro, Schelling en el prefacio lo que se dedica, con apenas 20 años, es a defender sus anteriores obras, concretamente la que había publicado poco antes sobre la posibilidad de una forma de la filosofía en general, que había sido objeto de críticas por parte de los críticos filosóficos instalados en la Alemania de la época. Schelling, que se siente portador de una energía nueva a la filosofía, frente a los carcamales que atacan su anterior obra, les dedica el siguiente epíteto de Horacio: Difficilis querulus laudator temporis acti, sepuero, censor castigatorque minorum. Les dice: sois rudos, querulantes, eulogistas de tiempos pasados en que erais niños, y sois reprobadores y castigadores de los jóvenes.
También en este prefacio deja entrever su posición respecto de la polémica que había sobre la obra spinozista, muy viva en la Alemania de la época, y dice textualmente Schelling que él se niega, aun diciendo que hay muchas cosas que criticar de Spinoza y que él no es un continuador de su obra, aunque como veremos coge conceptos espinocistas para su desarrollo, dice que él se niega a llamar perro muerto a Spinoza como hiciera Lessing, al menos según Jacobi, en la publicación de la correspondencia entre ambos. Con esta presentación, Schelling se lanza a completar nada menos con sus apenas 20 años que la obra de Kant, y tratando, como hemos dicho, de sacar, de dejar de mantener en las tinieblas ese punto oscuro que había quedado en el plano teórico y también en el práctico en relación al principio superior común a toda filosofía. Lo que busca Schelling aquí es una luz que se esclarezca a sí misma y a las tinieblas, que de nada dependa y que a todo otorgue sentido. Frase que inmediatamente nos trae a la memoria el famoso dicho de Spinoza, cuando decía que él buscaba algo que fuera sicut lux, se ipsam et tenebras manifestat, algo que fuera como la luz que a sí misma y a las tinieblas pone de manifiesto. Es decir, algo que por sí mismo, por el hecho de ser, se nos muestre y al mismo tiempo dé sentido a todo lo demás, como la luz que al hecho de ser luz ya se muestra en tanto tal luz y además ilumina todo lo que tiene dentro de su haz de irradiación. En definitiva, este es el objetivo de la obra y el método que va a seguir Schelling va a ser el de un razonamiento fundado en el propio ser del hombre, descubriendo y revelando su existencia de tal manera que este fundamento último se nos revele de forma inmediata. En primer lugar, hay que decir que el primer planteamiento que surge en relación a este principio último de todo conocimiento, de toda filosofía, no va a ser un objeto, que sería una de las búsquedas que se habían seguido habitualmente. Es el caso, por ejemplo, de Spinoza, como veremos un poco más adelante con la naturaleza absoluta. Sino que vamos a ver que ya Schelling desde el principio enfoca todo el razonamiento hacia un sujeto. Vamos a ver qué sujeto es ese. En primer lugar, para Schelling, el saber, el conocimiento, es o bien un caos absoluto, donde no existe ningún tipo de seguridad ni certeza sobre ninguna de las manifestaciones que podamos hacer, o bien es algo que parte de un punto irrefutable del que todo lo demás pende. Es decir, no existe un punto intermedio entre esta situación de caos y esta situación de una garantía última absoluta. Este punto irrefutable, del que todo el resto del conocimiento penda, debe poseer una doble condición. En primer lugar, tiene que ser originario, tiene que estar antes que nada. Tiene que estar originario también en el sentido de ser engendrado por sí mismo, por medio de su propio actuar o de su propio pensar. Y en segundo lugar, tiene que ser, para ser útil a los fines que estamos persiguiendo, tiene que ser también fundamento de todo el resto del conocimiento. No basta con que se justifique a sí mismo, sino que también tiene que justificar todo el conjunto de nuestro conocimiento. Lo que decíamos antes de la luz que se ilumina a sí misma e ilumina también al mismo tiempo que se ilumina a sí misma, ilumina todo lo que tiene alrededor. Por lo tanto, este fundamento tiene que ser a un mismo tiempo incondicionado y absolutamente incondicionable, independiente de cualquier otra circunstancia. Y como hemos visto ya hace un momento, no podrá tratarse en consecuencia de un objeto, porque todo objeto, para existir, va a necesitar siempre otro objeto que se le contraponga, que lo limite, y va a necesitar también, para ser objeto y no ser una extensión sin fin y sin contornos, y también va a necesitar de un sujeto, porque no hay objeto sin sujeto que lo objetivice. Claro, una de las ideas que se ocurren inmediatamente a cualquiera que se esté planteando de qué podría tratarse este principio incondicionado, pues sería la idea de Dios, ¿no? Que en principio pues tendría estas características de ser incondicionado y de ser absolutamente incondicionable. Pero claro, Schelling dice, bueno, Dios está muy bien como sujeto incondicionado de todo conocimiento, pero para sí mismo, no para nosotros. Porque para nosotros Dios también es un objeto y tiene que haber algo, si tenemos que tomarlo por bueno como principio incondicionado, algo que presuponga su necesidad. Y si hay algo que presupone su necesidad, ya no es del todo incondicionado para nosotros. Será un fundamento para sí mismo, pero no lo puede ser para nosotros.
y tampoco puede ser cualquier otro sujeto, digamos cualquiera, porque para ser tal, todo sujeto, para ser sujeto, necesita un objeto que lo subjetivice. Es en la relación sujeto-objeto donde el sujeto y el objeto se determinan en cuanto tales. De hecho, dice en este punto Schelling que la palabra condicionar, el verbo condicionar en alemán es bedingen, ¿no? Bedingen contiene dentro de sí la raíz ding, que quiere decir cosa, como think en inglés, la misma raíz, y la partícula be, o bedingen, la partícula be, que quiere decir llegar a estar en devenir, ¿no? Entonces, el condicionar en alemán es llegar a ser cosa, y por lo tanto, lo incondicionado es lo unbedingt, lo que no está condicionado, lo incondicionado, pero expresado en términos castellanos, eso sería la cosa que no deviene cosa, la Ding unbedingt, lo cual dice Schelling que es totalmente absurdo, una cosa que no devenga cosa. Por lo tanto, ya de entrada, incluso desde el punto de vista etimológico, la idea que puede tratarse de un objeto, de una cosa, este principio incondicionado, es absurda e insostenible. Dentro de esta tradición tan alemana de utilizar las etimologías del alemán para hacer filosofía, ¿no? La tradición que no es solamente el idealismo alemán, que también llega mucho más adelante, es conocidísimo el adagio de Heidegger, según el cual, pues para filosofar solamente se podía hacer, la filosofía solamente se podía desarrollar en alemán o en griego, ¿no? Bueno, pues es Schelling, a través de la etimología de la palabra, del verbo bedingen, ya excluye la posibilidad de que sea una cosa, que sea un objeto, el principio incondicionado de toda filosofía. Así que Schelling nos ha despejado rápidamente el campo de candidatos. No puede ser un objeto, incluido un objeto divino, ni siquiera puede ser un sujeto, digamos, de los corrientes. Entonces Schelling aventura la posibilidad que se trate efectivamente, pues, de un sujeto total, de un yo absoluto que no se contraponga a ningún objeto. Este yo absoluto no cobra entidad a partir de la contraposición con ningún objeto, como cualquier otro sujeto, sino a partir de su propio pensar. Yo soy, dice Schelling, manifiesta un poder propio incondicionado. Es un yo absoluto que no es pensable salvo en la medida en que se piensa a sí mismo. Soy porque soy. Yo soy yo. Serían el tipo de exordios conceptuales de este yo absoluto. Ahora bien, ni ustedes, queridos oyentes, ni yo somos yos absolutos, somos más bien yos condicionados por nuestra relación con otros sujetos, por nuestra relación con los objetos. El tránsito de nosotros hacia este yo absoluto se realizará a través del concepto más poético, más romántico y más polémico de este libro de Schelling, que es el concepto de intuición intelectual, concepto que Schelling toma inspirado en las tesis espinocistas y que lo toma además con un entusiasmo enorme, una autointuición o una autopercepción que descarta cualquier tipo de carácter objetivo del yo. Es sabido que este concepto de intuición intelectual es extremadamente controvertido. Kant lo había descartado como fundamento del pensar, del entendimiento y de la razón, y Hegel, como hemos dicho al principio, en su prólogo a la fenomenología se despacha a gusto contra esta forma de razonar que consideraba poco seria, esta creación de conceptos ad hoc porque nos cuadran dentro del esquema que estamos elaborando. Pero para Schelling todo esto no tiene ninguna relevancia. Para él esta solución del yo absoluto al que podemos acceder a través de la intuición intelectual es en este momento de su obra perfectamente válida. Sabemos que Schelling pasa por distintas fases, porque empieza muy pronto, le da tiempo a elaborar al menos 5 sistemas filosóficos, más adelante irá hacia un sistema filosófico, la filosofía de la naturaleza, sobre otros presupuestos, pero en este momento, para Schelling, los conceptos de objeto y de sujeto derivan ambos, sin el menor género de dudas, de este yo absoluto incondicionado e incondicionable. Este yo absoluto que al pensarse es, y al tiempo que es, confiere ser a todo cuanto piensa. Claro, Schelling no solamente llega a través de la intuición intelectual a este concepto de yo absoluto como fundamento del saber, sino que además se encarga de refutar las alternativas que estaban en el mercado filosófico de su época. En primer lugar, ya lo hemos expuesto, no nos vamos a alargar ahora, en cuanto a la alternativa que él denomina la del dogmatismo perfecto, la de un no yo que predecería al yo, una cosa incondicionada que predecería al yo y daría sentido a todo, que nos lleva irremediablemente a la Ding unbedingt, a la
cosa que no deviene cosa, lo cual ya hemos expuesto por qué para Schelling es un absurdo que no conduce a ningún lado. En segundo lugar estaría el dogmatismo imperfecto, representado por Reinhold, en el que el principio supremo sería un hecho describible como un no yo condicionado por el yo. Claro, Schelling aquí se pregunta si este no yo condicionado por el yo se trata de una cosa, en cuyo caso estamos siempre en lo mismo, en la Ding unbedingt, y no nos lleva a ningún lado, o bien se trata de un fenómeno. Si se trata de un fenómeno, el problema que se va a plantear es que todo fenómeno es fenómeno de algo, y por lo tanto ya no va a ser del todo incondicionado, porque va a necesitar algo que anteceda a este fenómeno, del que este fenómeno sea el fenómeno en sí. Por lo tanto, al no tratarse ya de una cosa incondicionada, pues tampoco nos va a servir para o como principio supremo de toda filosofía. Y quedaría, por último, la posibilidad inversa a la de Reinhold de un yo condicionado por un no yo originario absoluto. Pero, según Schelling, en esta hipótesis, este no yo acaba absorbiéndolo absolutamente todo y conduce irremisiblemente a la nada. Solución que a él no le parece práctica. Sabemos que en otros marcos filosóficos este llegar a la nada es una de las soluciones que se ha dado tanto desde el punto de vista teológico como desde el punto de vista del razonamiento. En definitiva, también ante la falta de otros candidatos, por aclamación, no solamente porque lleguemos a través de la intuición intelectual, tiene que acogerse al yo absoluto como principio supremo de toda sapiencia, algo que no sea fenómeno ni cosa en sí, un yo que se sustente a sí mismo, algo efectivo que se haga real gracias a la libertad de este yo incondicionado. Porque esta es la clave, digamos, ideológica, digamos, el entusiasmo que acompaña a Schelling en su obra es precisamente esta vinculación del yo absoluto con la idea de libertad. El principio de toda filosofía, afirma solemnemente Schelling, es la libertad. Y este yo absoluto es el que le permite, digamos, introducir a la libertad como motor del actuar humano. Porque veremos finalmente cómo cuando Schelling introduce esta idea del yo absoluto en las categorías kantianas, para justificar su adecuación a las palabras, por así decir, del maestro, veremos cómo en la modalidad precisamente es donde se explaya en relación al vínculo entre su propuesta filosófica y la idea de la libertad tan propia, tanto de su edad, casi 20 años, o poco más de 20 años, como del momento histórico. En definitiva, en cuanto a las categorías kantianas, tenemos en relación a la cantidad que el yo absoluto será idéntico a sí mismo, será la unidad absoluta, contrapuesta a la multiplicidad del no yo, a lo que hay ahí fuera, y sintetizada en la unidad empírica del yo empírico, es decir, en usted, querido oyente, y en mí mismo. En cuanto a la categoría de cualidad, el yo incondicionado no admitirá ninguna otra realidad fuera de él. A este yo incondicionado se opondrá la posterior negación del no yo, que se sintetizará en el yo finito y en el no yo también finito, o en el yo condicionado y en el no yo condicionado, en el mundo y en los sujetos que lo poblamos. Y en la categoría de relación, el yo absoluto será una causa inmanente, es decir, que surge de sí misma, movida por sus propias leyes, que persiste infinitamente, de ahí que el yo absoluto, en contraposición al yo finito, sea inmortal. Se encontrará, digamos, ya veremos, en una inmortalidad que es una eternidad que está, no una eternidad en el tiempo, sino una eternidad que está fuera del tiempo. En el análisis de la categoría de modalidad, que es la más compleja de la obra, porque es donde realmente tiene que hacer todo tipo de piruetas Schelling para acabar de completar su exposición, es donde se articula, como hemos anticipado, la idea de la libertad. En el yo infinito, indivisible, inmutable, que es el ser puro en oposición al ser empírico, nuestros yos condicionados existen, son posibles en su existencia en la medida en que existe esta forma superior del ser eterno. El ser eterno, como hemos dicho, en un ser que se sitúa no a lo largo de todo el tiempo, sino incluso fuera del tiempo. Entonces, ¿cómo se articula la libertad del yo empírico? Atendido que hemos visto que en el yo absoluto hay una causalidad absoluta. ¿Dónde queda el espacio para nuestra libertad? Pues es en la relación con los objetos, mediante la razón práctica, que el yo condicionado hace uso, se mueve, es impelido incluso
por la idea de libertad, porque lo que el yo condicionado, el yo empírico, quiere o anhela, o es su anhelo natural, es a llegar, a hacer que todo alcance, llegue y se subsuma en este yo absoluto. ¿De acuerdo? Es una tarea esta infinita, siempre pendiente de completarse, que nunca llega a su fin, porque sería dar un salto, digamos, de nuestra condicionalidad al yo absoluto, que no es posible, pero a medida que los objetos, que las cosas van adquiriendo su lugar en el tiempo, su existencia concreta, nosotros las vamos llevando hacia el yo absoluto. Esa es nuestra, digamos, razón moral de estar en el mundo, empezando por nosotros mismos, que tenemos este yo absoluto como modelo y como incluso como idea de nuestro propio carácter imperecedero. En el yo finito, por tanto, concurren la posibilidad, la realidad efectiva y la necesidad. La unión de la realidad efectiva con la necesaria es este anhelo del yo finito que trata de alcanzar la libertad pura del yo absoluto sin llegar nunca a ella, pero inspirándose en ella, inspirando de este modo su existencia. Como dice Schelling en una frase que resume la cuestión, dice: el yo empírico existe solo con y a través de los objetos, pero los objetos solos nunca producirían un yo. Que el yo empírico sea empírico debe agradecérselo a los objetos, pero el hecho de ser un yo tan solo una causalidad superior, esta causalidad superior que es el yo absoluto. El yo empírico tiene, por tanto, como finalidad la progresiva y siempre inacabada anulación del no yo y su subsunción en el yo absoluto. El yo finito debe esforzarse por producir en el mundo lo que en el infinito es la realidad efectiva, la unión de la libertad y la naturaleza en una sola identidad, cuya inalcanzable perfección será la felicidad pura. De este modo, el tránsito del yo por el mundo tiene un objetivo sintetizador y nos da una medida para nuestra ley práctica. Hasta aquí, digamos, la exposición que hace Schelling de su idea del yo absoluto, que ahora amenizamos para el público que haya tenido a bien seguirnos con esta ilustración que están viendo ustedes de la casa natal de Schelling, donde pasó sus primeros años y de donde poco después, al poco de irse de esta mansión, que se ve además muy agradable y muy acogedora y muy alemana, pues ya empezó, ya con muy corta edad, a producir una innumerable retahíla de obras filosóficas cuya influencia se mantiene, como sabemos los lectores de Žižek y de otros autores, hasta hoy en día. Muchas gracias y hasta el próximo encuentro.